¿Vemos la presentación? Sí, sí. Vale, muy bien. Entonces, estuvimos viendo ayer sí, estos elementos importantes, la precisión, la claridad, la coherencia, la cohesión. Y ahora vamos a ver los tipos de textos, ¿sí? Hay diferentes tipos. En esta ocasión vamos a ver estos 5. El texto narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo y periodístico. ¿Quién me ayuda a leer el texto narrativo? ¿Sí? Lea, por favor. El texto narrativo es el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo o lugar determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un orden temporal o causal. Un ejemplo de un texto narrativo que ustedes me acaban de decir. ¿Sí? Dice que es un texto, diga, el cuento, ese es el texto narrativo por excelencia. Dice que es un relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo y lugar determinado. Así que aquí hay que especificar en qué lugar, el tiempo, cómo se va desarrollando, por personajes reales o imaginarios. ¿Sí? Cuando hablamos de la Caperucita Roja, el lobo habla. Cuando hablamos de los 3 cerditos hablan. Cuando hablamos del gato con bota, el gato con bota tiene algo que no cualquier gato lo tiene y que hace rico a la otra persona. Entonces son personajes imaginarios, ¿sí? Pero que se cuentan en un tiempo, ¿sí? Cuando se cuenta el gato con botas, todavía en el tiempo de cuando había la monarquía, reyes, todo esto. Entonces, es un relato, ¿sí? Había una vez, en determinado lugar, existía un niño llamado Pinocho, el cual, ¿sí? Entonces, damos ese tipo de información, pero lo llevamos con una secuencia lógica. Ahora bien, el texto descriptivo. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Sí? Enumera las características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo, término, objeto, debe entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Muy bien, entonces dice aquí, enumeran las características de un objeto de forma estática, sin transcurso del tiempo. Es decir, que si yo le digo, descríbame a su gato, no me tiene que decir en qué tiempo está, sino que me va a describir la esencia del gato. Y cuando se habla que abarca cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o abstracta. Si yo le digo que me describan el aire, ¿cómo me lo describiría? El viento. ¿Sí? No se puede describir. Pero si yo les digo que me lo describan, si ustedes ven en la poesía, Frío. describen lo abstracto. Que es fresco. Que es fresco, Que no lo podemos ver. nos golpea la cara, o sea, cosas que, como dice aquí, abstractas, no las podemos ver, pero nosotros podemos decir cómo es, ¿verdad? Entonces, aquí, como les digo, describimos todo, la parte externa, la parte interna y algún plus que nosotros le podemos dar. Alguna parte, por ejemplo, haciendo comparaciones. Haciendo comparaciones, por ejemplo, cuando tenemos que un perrito es color blanco, podemos decir, vea, su pelaje es como un algodón. No decimos que es blanco, pero si lo estamos comparando con el algodón que es blanco, entonces la persona que lo lee ya identifica qué color es, ¿sí? Sin necesidad de decir, o sus ojos son como unos pacunes, son negros, ¿sí? Entonces, eso es describido, o sea, en la descripción uno puede hacer mucho símil de muchas cosas para comparar y no necesariamente decirlo así tan claro. Aquí hay muchas, por ejemplo, mis 2 textos, los textos que yo más manejo y que me gusta más el narrativo y el descriptivo. Aquí es una combinación y salen unos escritos geniales. Ahora bien, vamos con el texto argumentativo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ningún. Muy bien, en el argumentativo, ¿quién me ayuda a leer? ¿Sí?
Argumentativo. Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor a través de diferentes argumentos. Los textos argumentativos pueden presentar, entre otros, dos tipos de estructura: la estructura de causa-consecuencia y la estructura de problema-solución. Muy bien. Lo que estuvimos viendo la clase pasada, que en el texto argumentativo lo que nosotros pretendemos es convencer, ¿sí? De lo que yo digo. Si yo, por ejemplo, me invitan a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, me invitan a un consejo y yo quiero dar a conocer mi proyecto, mi objetivo es convencerlos a ellos para que puedan invertir en ese proyecto. ¿Sí? Entonces, argumentamos. Decimos por qué. O ustedes, por ejemplo, yo con lo de expresión oral y escrita, pero en parvularia, porque ahí es 1 y 2, en la 2 vemos la parte del discurso. Y ahí ellos pasan a decir un discurso, pero en esos minutos que yo les doy un tiempo determinado, deben de persuadir, deben de convencer. ¿Y de qué forma? Argumentando. Para eso hay que investigar. Y dice que puede ser de dos formas. Una estructura causa-consecuencia, por ejemplo, si hay mucha deforestación, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Sí? Sequía. Sequías, más fácil unos deslaves, entonces causa Calentamiento. consecuencia. Calentamiento global, correcto. Problema-solución, si tenemos un problema, por ejemplo, económico, hay que dar propuestas. Si vamos a hablar, por ejemplo, sobre la crisis económica en el país, mi argumento va a ser de qué manera podemos solucionar eso. ¿Cuáles son mis argumentos para decir la crisis económica en El Salvador se puede paliar de la siguiente manera? Y doy mis argumentos, mis ideas principales. Entonces se pueden ir por esas dos vías, el texto argumentativo. Entonces este es un poco más estructurado, más elaborado, porque hay necesidad de tener información importante para convencer. Si yo le convenzo a ustedes que estoy en contra del aborto, tengo que dar argumentos claros, ¿sí? Si estoy a favor del aborto, quiero dar argumentos claros y usted me va a decir, bueno, sí, tiene razón este. Eso es lo que se busca en estos textos. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? No. No. Vamos con el texto expositivo. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Sí? Expositivo. Un texto expositivo es aquel en el cual se presentan de forma neutral y objetiva determinados hechos o realidades, a diferencia de la argumentación. En el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Vaya, ¿cuál es la diferencia entonces de este texto expositivo al argumentativo? Que este muestra algo. ¿Qué más? No trata de convencer a los demás Exacto, de alguna idea. exacto. Aquí dice, no trata de convencer, sino de mostrar. En el argumentativo yo les digo, yo tengo que dar mis premisas, mis ideas principales o mis argumentos para convencer a las personas de lo que yo digo. En el expositivo no, yo doy mi exposición y eso es todo. Por ejemplo, esta clase, yo no trato de convencer que el texto es, el narrativo es mejor que el descriptivo, no, yo lo estoy dando la información, estoy mostrándoselo para su conocimiento, pero no para que convencerlos de algo. Entonces, esa es la diferencia. Usted va a otra clase de otro profesor, usted recibe eso, ese es un texto expositivo. Usted le deja una lectura, un texto expositivo. Ahora bien, vamos con el texto periodístico. Texto periodístico. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. El texto periodístico aparece en distintos géneros, como la noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista y la nota de opinión. Muy bien. Entonces, un texto periodístico, ¿qué es? Aquel que trata de informar, ¿sí? De algún hecho, de algún acontecimiento que se está dando. Por ejemplo, si se habla que hay festival gastronómico en el municipio de San Vicente, entonces la nota va a ser esa.
que responde a las 5W, lo que yo le digo, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué pasó? Hay un evento gastronómico, ¿dónde? En San Vicente, ¿cuándo? El último sábado de cada mes, ¿por qué? Para dinamizar la economía y que los pequeños emprendedores tengan... Eso se responde, con lenguaje sencillo, ¿sí? Y hay diferentes géneros, la noticia, la crónica, que es muy parecida al reportaje, solo que la crónica lleva una secuencia lógica, el reportaje es mucho más amplio. Y la entrevista que se le hace a un candidato, que se le hace a alguien de la universidad, que lo invitan a ustedes para que vayan a promocionar las fiestas de su pueblo, ¿sí? Es parte de un género periodístico. Y las notas de opinión, ¿sí? Que es el punto de vista que doy yo sobre un tema. Que en esta nota de opinión sí entra esta parte, la argumentación, pero se hace desde el punto de vista periodístico, ¿sí? Que son los géneros que en periodismo se manejan. Hasta aquí, comentarios que tengan, preguntas con estos tipos de texto. ¿Sí? ¿Cuál es el texto con el que más se familiarizan ustedes? ¿Sí? Hola, ¿con cuál texto se familiarizan El más? narrativo. Con el narrativo. ¿Alguien más? El narrativo y el argumentativo. El narrativo y el argumentativo. El expositivo. El expositivo. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Tienen alguna duda con todo esto que hemos visto? No. No, ninguno. No. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá. Vale, escuchen. Adriana, Marcela, Adriana Sofía, hay varias Adrianas, ¿verdad? Adriana Berenice, Alexandra Abigail, Alexandra Yamilet, Alison Lourdes, Alison Maciel, Ana Margarita, Andrea Michelle, Anthony Josué, Beatriz del Carmen, van a hacer un pequeño texto narrativo. Y todos los demás que no he mencionado, un texto descriptivo. Sí, de 3, 4 párrafos a lo mucho. Lo vamos a trabajar y después lo vamos a discutir. No vamos a poderlos leer todos, pero sí vamos a ir escuchándolo algunos. Si los tienen en computadora, si lo pueden hacer en computadora, mejor, porque de esa manera van a presentar en la computadora. ¿Sí? Entonces, les voy a dar 10, 20 minutos y vamos a ver cómo van. 10 minutos para uno y 10 minutos para 15 minutos, sí, suficiente tiempo para hacer un texto. Ahí si en un momento necesitan, permítanme. Pues sí, vaya, muy bien. Bloquea eso. Entonces, vamos a tener, ¿qué horas son ahorita? Las 3:15 van a ser. 3:30, enciendo el micrófono para comenzar a leer. Vaya, ¿quiénes dije de texto narrativo? Adriana. Va, ahí están. Ahorita están levantando la mano. Si quieren, dejen levantar la mano los de texto narrativo. Y los demás Los me van a demás, hacer... ¿y los demás? Van a ser los descriptivos. Que son los dos tipos de textos que vamos a poner en práctica al momento de hacer el cuento. Entonces ahí lo tienen, ahí pueden ver. Y a las 3:30 yo les voy a encender el micrófono. Si lo pueden hacer en la computadora, lo hacen para compartir de ahí y le damos lectura. ¿Sí? El tema es el que ustedes quieran, pero sí les pido de favor que lo hagan ustedes. ¿Sí? Que no anden buscando nada en internet. Este es el primer acercamiento ya a un texto después de haber visto este tema.
¿Alguna duda que tenga? ¿Sí? Disculpe, yo no alcancé a escuchar lo que dijo porque me sacó mi mala conexión a internet. ¿Vamos a hacer un texto descriptivo o los dos, narrativo y No, descriptivo? uno, usted va a hacer un texto descriptivo. Voy a dar 15 minutos y luego lo vamos a socializar en clase. Ok, gracias. Bueno, entonces a las 3:30 enciendo micrófonos para ver cómo vamos con las actividades. Vaya, estoy viendo ahí de que si hay dudas en grupos o individual. Yo había pensado que la actividad la hicieran de forma individual, pero hagamos una cosa mejor. Dejemos, no. Sí, hagámoslo de forma individual, porque no podemos trabajar con los grupos porque vamos a tener que definir otra vez quiénes van a hacer textos descriptivos o narrativos. Entonces, tratemos de hacerlo de forma individual. Como les digo, no vamos a pasar todos, pero sí, bueno, mejor lo dejo a su criterio ahorita. ¿Lo quieren trabajar de forma individual o lo quieren trabajar en grupo? Ustedes me dicen, si es en grupo, pues vamos a desmenuzar todo el trabajo de cada uno porque solo van a hacer 2 trabajos. Al menos en el narrativo. Muy sí. Entonces hagámoslo de forma individual y lo vamos discutiendo en ese tiempo. Como les repito, si lo pueden hacer en computadora mejor para que lo proyecten. Así que va a ser de forma individual hasta las 3:30.
¿Cómo vamos? Está avanzando, Lid, pero falta un poquito más, un minuto Vale, más. muy bien. Voy a dar un poco más de tiempo. Sí, Gracias. ¿Cuántas líneas dijo más o menos que hiciéramos? Vaya, con las líneas, por lo general, un párrafo de 5 a 7 líneas y 3 párrafos o 4.
¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Yo ya lo terminé, pero lo hice un poco corto. Pero hice los 3 párrafos. 2. 3. Bueno, ya hago el otro. Va. Vaya, está bien. Lo ideal era de 5 a 7, pero si un párrafo, vaya. Acuérdense que un texto, ahorita le estoy pidiendo mínimo, el texto mínimo 3 párrafos y cada párrafo que vaya de 4 a 7 líneas. Vaya.
¿Cómo vamos? Ya terminé, licenciado. Muy bien. ¿Los demás? Ya casi. También ya casi terminando. Va, muy bien, 5 minutos. Gracias.
Ahora sí. ¿Cómo van? Casi. O les hago otra propuesta. Ustedes me dicen, si los trabajamos bien, lo trabajan bien ahora y el próximo miércoles los vemos y pasamos el parcial para el próximo martes, porque el miércoles tendrías parcial, pero el martes como es el Día de la Madre no hay clase, sino que sería hasta miércoles. Lo hacemos ahorita, los vemos más detenidamente lo que se puedan en las 2 horas y la siguiente semana, el martes, hacemos el parcial. Ustedes me dicen o los vemos ahora. Mejor cambiémoslo para el miércoles. ¿Los demás qué piensan? Sí, me parece su propuesta. Va, entonces, trabájenlo ahorita, Como dice. tratémoslo de hacer bien, o sea, hay más tiempo para hacerlo bien, ver la parte de la escritura, ver los errores de ortografía, puntuación, la estética, y ya lo tenemos bien pulito para el miércoles, y en la computadora, por favor, ahorita si los que no lo han hecho, lo van a pasar, porque cada uno, lo que alcancemos a ver, van a ir compartiéndolo, para que todos lo veamos. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, muy bien, Lick. O sea, si quedamos para el día miércoles, el martes, quiero ver si no me estoy equivocando. Sí, el martes 10 de mayo, ese día es asueto. Entonces, así quedamos. Excelente, gracias. Bueno, feliz tarde, cuídense. Gracias, Lick. Ok. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Lick tenía una pregunta. Dígame. La presentación que pasó de esa del texto está en el campus. Ahorita la voy a subir. Ah, Ahorita bueno. la subo. Bueno, Sí. gracias. Bueno.